Vuelve a casa al mundo de los vivos, Coren. Ahí es donde perteneces. Puedo cuidar de mí misma. Quizás. Cogió las riendas con las manos y dirigió su montura hacia el camino que llevaba ladera abajo hacia Mondor. Entonces miró hacia atrás, hacia ella, con sus ojos del color del agua clara de la montaña. Pero un día descubrirás el valor de tener a alguien que elige venir cuando lo llamas. Las bestias olvidadas de él es una novela escrita por Patricia A. McKillip y editada por Duermevela con traducción de Rebeca Cardeñoso. Es la segunda novela de la editorial Duermevela, que como sabéis es la editorial de Almu y Rebe. Pero lo primero es lo primero. ¡Mirad esa portadaza dibujada por María Matos! ¡Mirad qué bonita es! ¡Cuidado no os ceguéis con el brilli brilli plateado! ¡Belleza! Y ahora sí, lo segundo más importante, que es la sinopsis. En las montañas de Eld vive Sibel. ¿Saibel? ¿Isabel? Una hechicera tan joven como poderosa, una ermitaña alejada del mundo de los hombres junto con sus míticas bestias de poder sin igual. Cirin, el gorrino parlanchín y tocapelotas. Gules, el león protector. Gild, el dragón con problemas de adicción al oro. Moria, el gatico negro. Tirlith, el cisne que... bueno, está ahí. Y Ter, el fantabuloso halcón salvador sin par y mejor animal del mundo mundial. Esto es una descripción totalmente objetiva, no sé de qué estáis hablando. En fin, que nuestra protagonista estaba ahí, en su casa, sin molestar a nadie, buscando a Liralen, la más poderosa de las criaturas mágicas, cuando a las tantas de la noche llaman a su puerta y se encuentra con un tal Coren de Sirle, caballero de Atenea, perdón, que le dice que ha perdido a su hermano en no sé qué batalla y que cuide al bebé que lleva en brazos, que si no el rey Drede lo va a matar, y que disculpa las molestias pero probablemente vaya a visitarle más veces porque creo que aquí hay feeling y que si tiene Tinder. Hay muchas formas de definir esta novela, como la ganadora del primer premio World Fantasy en 1975, como una de las novelas de fantasía en inglés más apreciadas por la crítica, como un cuento de hadas lleno de poesía e imaginación que cabe en un solo libro. Pero si tuviera que calificar Las bestias olvidadas de él como algo, sería como fantasía de toda la vida. Porque hay un tipo de fantasía que sobre todo se escribió entre los 60 y 80, aunque hay, como veremos, excepciones, sobre todo por mujeres, y que es muy ortodoxa y al mismo tiempo se aleja de los esquemas más manidos de copias de Tolkien o la fantasía pulp norteamericana. Sí, porque en fantasía han escrito y escriben mujeres. Mucho. De hecho, cuando yo era joven, era como un rito de iniciación y una exigencia leerse algo de la Dragonlance, obra de Margaret Weiss y Tracy Hickman, que pese a tener este nombre es un chico este último. Pero no metería a la Dragonlance en esta categoría completamente legítima y no inventada de fantasía de toda la vida, porque es espada y brujería. De hecho, es la espada y brujería. En serio, cuando yo era jovena, era una serie de referencia. Pero sí, mujeres y fantasía. No es que los hombres no hayan escrito y escriban libros sui generis de fantasía, los de Useni mismo, para no ir tan lejos, pero por alguna razón yo relaciono un tipo concreto de libros con autoras porque conozco más. Es como que en mi cabeza forman un grupo y toman té los domingos mientras hablan de temas de actualidad. Y por supuestísimo, para sorpresa de nadie, en este grupo se encuentra una de las escritoras de fantasía y ciencia ficción más prestigiosas de la historia, Ursula K. Le Guin. También conocida como Mujer Token, el único nombre femenino que verás en las vetustas listas de mejores autores de la fantasía o la sci-fi, la única que merece nombrarse, la única que al parecer existe. Imagínate ser tan buena que puedes saltarte la desmemoria habitual en estos casos. Que no es por machismo, claro que no, es que las demás no tienen el nivel suficiente y es una casualidad que sean mujeres. Por favor, que hicieron una serie con el Shannara de Terry Brooks. ¡Terry Brooks! O adaptando la saga de la espada de la verdad de Terry Goodkin. Y yo soy muy fan de la Caitlin Amlen de Bridget Regan, pero esos libros son malos. ¿No se ha adaptado también el Terramar de Le Guin? ¿Varias veces? ¿Adaptaciones? ¿Qué adaptaciones? Nunca oí hablar de adaptaciones, y de haberlas, deberían ser trituradas, enterradas en cal viva y tapadas por una montaña de piedras hasta llegar a la altura del Everest, a la que se le lanzaría una bomba nuclear de 100 megatones. La obra más importante de Le Guin es la nunca adaptada serie de Terramar, que consta de 5 libros: Un mago de Terramar, Las tumbas de Atuán, La costa más lejana, Tehanu y En el otro viento, acompañados de la recopilación de relatos Cuentos de Terramar, si bien son los 3 primeros los que durante 20 años fueron la trilogía original. Es una obra muy conocida y muy influyente, lo cual sorprende a bastante gente que la lee, sobre todo en la edad adulta, porque lo consideran simplista y no para tanto. Y es que la cuestión con Terramar es que, al menos los primeros libros, se pueden calificar de literatura infantil juvenil.
de la misma manera que El Hobbit es infantil y eso no impide que sea un clásico moderno de la literatura británica. No era en principio la intención de la escritora, si bien sí más o menos el encargo de la editorial, pues de la misma manera que Ende lo escribió para todas las edades realmente, pero puede considerarse así por la edad de los personajes, el tono, cierta intención didáctica que flota en el fondo. También decir que Un mago de Terramar se publicó en 1968 y se nota en ciertos aspectos. Si bien la saga fue novedosa en su época por mostrarnos protagonistas no blancos y un mundo inspirado en otras culturas y mitologías que no eran Europa con influencias cristianas, o en el caso de C.S. Lewis, directamente usando teología católica. De ahí también supongo la gran influencia que ha tenido esta obra. No paras de decir eso, pero ¿cómo de importante es para el género de la fantasía? Hay una escuela de magia. Pero la verdad es que yo lo destacaría por 2 puntos que se encuentran en Las bestias olvidadas de él, mismamente. Primero, los nombres tienen poder. Saber el verdadero nombre de alguien te permite dominarle. Cada vez que veáis este concepto en fantasía, podéis apostar que quien quiera que escriba lo ha tomado de la obra de Le Guin. Paolini! A ver, que el concepto del nombre verdadero y su poder ya lo encontramos en, por ejemplo, la mitología egipcia y se ha discutido en el judaísmo, de ahí que el verdadero nombre de Dios se revele a Moisés o que el 7º mandamiento establezca que no tomarás el nombre de Dios en vano. Por no mencionar que en el taoísmo, uno de los pilares sobre los que se asienta Terramar, existen los talismanes que representan el verdadero nombre o forma de los demonios y espíritus y permiten controlarlos temporalmente. Así que Le Guin se basó en conceptos de nuestro mundo para crear el suyo. Pero hoy día, si ves en fantasía el concepto de nombre verdadero porque los nombres tienen poder, se basa en Le Guin. En Las bestias olvidadas de él, Sibel debe encontrar el verdadero nombre de una criatura para controlarla. Y de hecho, mientras transcurre la trama, no para de buscar a Liralen, la misteriosa y más poderosa criatura existente, para lo cual envía su nombre a distintos puntos del mundo a ver si responde. En plan, le manda Perdis. El segundo concepto de Le Guin que vemos en Las bestias olvidadas de él es la sombra. Get, el protagonista de Un mago de Terramar, desata una sombra que le hiere y del que tendrá que buscar liberarse, porque al final el primer libro va sobre la responsabilidad del poder. En Las bestias olvidadas de él también hay una sombra, también invocada por la protagonista, también peligrosa y también en realidad una metáfora de otra cosa. En el caso de Las bestias olvidadas de él representa el miedo, el mayor terror de una persona, ese que ni te atrevas a mirar porque su simple visión te matará. Aunque hay cierta influencia, o al menos creo que la hay, de Le Guin en el libro de MacKillip, son por supuesto historias distintas, que al final se centran en aspectos diferentes. Sobre todo porque Las bestias olvidadas de él es un libro único, autoconclusivo, algo no tan común en fantasía con esa creencia por las pentalogías de 1000 páginas cada volumen. Que conste que Un mago de Terramar al principio también era un libro único no muy gordo. Ahora que lo pienso, dentro de lo que he llamado fantasía de toda la vida, que su sentido te has inventado totalmente, que su sentido me he inventado totalmente, no recuerdo que haya sagas larguísimas, porque si bien Las bestias olvidadas de él habla de la libertad, la creatividad, el odio y la venganza y cómo puede destrozar tu vida, o la muerte, es el tema de cómo conciliar el arte o la pasión con la vida personal y afectiva lo que en mi cabeza une este libro con otra autora. Louise Cooper. Sí, lo sé. Susan Cooper es la escritora de fantasía famosa, precisamente de la época en la que comenzaba Le Guin, autora de la saga Los signos de la luz, que mezcla folclore inglés con leyendas artúricas, pero es que no la he leído. Yo a quien he leído es a Louise Cooper, conocida sobre todo por la trilogía El Señor del Tiempo. Pero no vamos a hablar de ella. Digamos que El Señor del Tiempo es una historia bastante típica para la época en la que se escribió, los años 80. No, de la que yo quiero hablar es la que menciono siempre, Espejismo. Es un libro delgado, para lo que es alta fantasía, una historia autoconclusiva que cuenta cómo existe una lucha inmemorial entre la hechicera Calzar y la tierra de Haven. A Simorth, la reina, se le ocurre invocar mágicamente a un guerrero que pueda vencerla y a quien llama Kire, y lo declara la reencarnación del Buscador del Sol que venció a la hechicera una vez, aunque Simorth sabe que no lo es, pero aún así lo sigue diciendo porque la gente necesita alguna esperanza. Es un libro de fantasía curioso para la época, porque no hay una gran épica, ni un grupo de héroes que se encuentran en una taberna, ni un viaje. Es todo como pequeño y contenido. En realidad, al final habla de relaciones de pareja. No, en serio. Existe una crisis de pareja entre los monarcas y una buena parte de la trama se centra en eso. Otra parte se centra en otra relación.
En principio, Las bestias olvidadas de él no se centra en relaciones amorosas en sentido romántico, pero sí que plantea la idea de crear lazos con el resto de personas y la dicotomía entre arte o trabajo y familia y amistad. Luego se iba plantándose la semillita de independencia frente a compromiso y relación de pareja. ¿Que quién lo iba a decir cuando primero nos encontramos a Sibel, más arisca que yo frente a una reunión de nostálgicos del régimen? Qué raro pronuncias fascistas. Vamos a ver, que lo de Sibel echándose novio no te lo aceptaban por irreal en las casas de apuestas. Y sin embargo, al final el libro nos habla de amor, confianza, lealtad y lazos familiares. De hecho, el éxito de Sibel es tal que por un momento hay por ahí 2 hombres haciéndole proposiciones y yo en plan, ¿me estoy leyendo un libro con triángulo amoroso? Pero al final resulta que no tanto. Aunque esto le permite a la autora introducir un nuevo punto de la trama que de repente nos sumerge en unos temas más oscuros y adultos, lo cual hace que piense en otra autora, Ana María Matute. No en toda la obra de la autora, que es extensa y afamada, sino específicamente Olvidado Rey Gudú. La gran obra de Matute, una alegoría antibelicista sobre la codicia y la condición humana, y todas esas cosas que han dicho autores patrios, ¿por qué no es posible que les guste un mero libro infantil? Me resulta gracioso que la etiqueta que le endilgaron a Terramar, que era literatura infantil, no se la quieran poner a la obra de Ana María Matute, porque para empezar, el mundo literario hispano es pelota de narices y consideran que la literatura infantil es un género menor, despreciable. No es extraño que luego crean que cualquiera puede escribir un libro o cuento infantil. De la misma manera que le ocurrió a Le Guin o a Mijael Ende, la cuestión es que Olvidado Rey Gudú es para todos los públicos. Y sí, puede leerlo gente más joven, aunque con lo tochazo que es igual o no, porque tiene diversas capas y niveles de comprensión. Es un novelón, tanto en tamaño como en calidad, y consigue esa mezcla tan difícil entre novela de caballerías, que ya eran fantásticas en origen, y cuento de hadas. Este último tono que también tiene Las bestias olvidadas de él. Es como si fuera un cuento, y tanto Matute como McKillip construyen su mundo mediante leyendas. Supongo que es por eso por lo que este subgénero de la fantasía que me he inventado, al menos lo admites, no está tan en boga. No es el world building metódico que se lleva, ni tiene ese tono más realista que también se estila. Siguen un poco los pasos de las leyendas de siempre, de esos cuentos que contaban a la luz del fuego y crearon el folclore de los pueblos. Nunca mejor dicho. Olvidado Rey Gudú se ha quedado un poco en tierra de nadie porque dado el empeño de los críticos de tratarlo como literatura de verdad, no como esas cosas de Juego de Tronos o rol, hay personas, fans de la fantasía, que no tocaron ni tocarán esta novela ni con un palo. Y me gustaría saber cuántos de los de la literatura de verdad no tiene magia ni hadas se lo leerían. Al menos Ana María Matute no me lloriqueó como Ishiguro. Por cierto, el gigante enterrado se parecería a este tipo de fantasía del que hablo. Si fuera bueno. Pero hay algo más en lo que Olvidado Rey Gudú y Las bestias olvidadas de él, aparte de cierta semejanza en el título, se parecen. Cierto tono trágico en el fondo. Olvidado Rey Gudú, con su innumerable plantel de personajes y pequeñas historias que se interrelacionan, es al final la historia del ascenso y caída de una familia, de un reino. Las bestias olvidadas de él, más o menos a partir de la mitad de la novela, está construida como una tragedia. De hecho, como una tragedia clásica, en el sentido de tragedia griega. Con esos personajes que te juran que son juguetes del destino, pero en realidad esa tumba se la cavaron solitos. Pero lo que ocurre con la fantasía como género es que nos ha dado a la tragedia. Al drama sí, pero eso de que al final de más de 1000 páginas el señor del mal venza y todo el mundo muera, como que no le va. No, ni siquiera el grimdark. Así que es interesante ver a Las bestias olvidadas de él tomar el cuerpo de, no sé, el Macbeth de Shakespeare. A ver, tampoco nos tomemos la idea que no es, ¿vale? Es un libro más ligero que eso, pero tiene un momento de ¡madre mía la que se ha montado en un abrir y cerrar de ojos! Obviamente, Las bestias olvidadas de él es una obra menos ambiciosa que Olvidado Rey Gudú, que es el fruto de toda una vida, pero eso no es de por sí algo malo. Una obra bien hecha que toque temas importantes mientras te entretiene con un colorido mundo fantástico es ya algo reseñable. De hecho, es la seña de identidad de Estudio Ghibli. Por si no sabéis qué carajo quiero decir con eso de la fantasía de toda la vida, de la que hablo porque no habéis leído ninguna de las referencias que os he dado, pensad en las películas de este estudio como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Ponyo o Nikki la aprendiz de bruja. ¡O cuentos de Terramar! Mira, te está rifando una hostia. Estudio Ghibli en general, y Hayao Miyazaki en particular, es muy de adaptar novelas de fantasía. A su manera, pero las usa de base. Nikki la aprendiz de bruja mismo, basada en la novela infantil homónima de Eiko Kadono.
El mundo secreto de Arrietty, basado en la novela Los incursores de Mary Norton. O, por supuesto, El castillo ambulante, adaptación de la novela homónima de Diana Wynne Jones. Pues bien, Las bestias olvidadas de él es la típica historia que podrían adaptar. Es tan su rollo que oficialmente inauguro la campaña «Convenzamos a Miyazaki para que adapte Las bestias olvidadas de él», #Kusha Hayao lo de él. Porque estoy convencida de que la razón por la que no lo ha hecho es porque no se ha enterado de su existencia. Iremos a Japón, entraremos al estudio dando una patada y le pondremos el libro frente a la cara. ¡Que el Hayao se jubiló! Eso es mentira. Ese hombre no se jubilará nunca. Es curioso, Estudio Ghibli se ha caracterizado por un detalle. Sus películas o están protagonizadas por chicas o ellas tienen gran importancia en la trama. Y esto que no debería ser reseñable en absoluto, lo es, sobre todo en fantasía, porque muchas veces sus películas son historias de paso a la madurez. Y este tipo de historias, cuando quieren ser universales, suelen tener protagonistas masculinos. Sin embargo, en las películas de Ghibli se habla del paso a la madurez de protagonistas femeninas, y no con la intención de que sean solo para chicas, sino con ánimo de que esa historia sea universal, aplicable a cualquiera. Eso es lo revolucionario. No debería, pero lo es. Las bestias olvidadas de él es El viaje de Chihiro meets El castillo ambulante meets Totoro. La película. No, el bicho. Porque bichos memorables es lo que hay en Las bestias olvidadas de él. Le va a encantar al Hayao. Vale que no tiene el rollo steampunk que le chifla, pero todo lo demás es totalmente de lo que le suele gustar hablar. Recordad, #Kusha Hayao lo de él. Admito hashtags alternativos. Unámonos en esta justa causa. Tenemos que ver esta película hecha. ¡Por favor! Y es que Las bestias olvidadas de él es una buena novela, un relato lleno de poesía y magia, de esos para los que se suele decir de forma un poco almibarada que no pasa el tiempo. Pero es verdad, se publicó en 1974 y se puede leer sin problemas. Sus personajes, su trama, el encanto de todo se mantiene. No es complejo y sin embargo hay profundidad en los temas que plantea. ¿Hay épicas batallas de miles de soldados por la supervivencia de la humanidad? No. Lo que hay es la lucha de una mujer para mantener y lograr su libertad al tiempo que choca este deseo con el hecho de crear lazos con otras personas, con el amor, sea romántico, filial o simplemente de amistad. La lucha más antigua de cualquier autor o autora, el espíritu creativo frente al mundano día a día. Cómo enfrentarte a tus miedos, cómo conseguir ser una persona plena. Todo ello representado mediante criaturas fantásticas y magia, como ha hecho la fantasía siempre, como ha hecho la fantasía de toda la vida. Ogam atrajo a León Gules para que saliera de los desiertos del sur, detrás de la montaña de Eld, el mismo que había seducido a tantos imprudentes a lanzarse a la aventura con el fulgor de su pelaje, que recordaba el tesoro de un rey. Robó del hogar de una bruja más allá de Eldworld a la enorme gata negra Moria, cuyo conocimiento de hechizos y amuletos secretos había llegado a ser legendario en todo el reino. El halcón Ter, de ojos azules, que había despedazado a los 7 asesinos del mago Aer, cayó del cielo como un relámpago sobre el hombro del hechicero. Tras una lucha breve y furiosa, un par de ojos azules fijos en otros negros, el candente agarre de las patas se aflojó, el halcón entregó su nombre y cedió al gran poder de Ogam. Con una sonrisa torcida y cruel heredada de Mick como reclamo, también llamó para sí a la hija mayor del señor Horst de Hill, un día que cabalgaba demasiado cerca de la montaña. Era una mujer frágil, hermosa y aniñada, a la que asustaban tanto el silencio como aquellos animales extraños y espléndidos que le recordaban cosas vistas en el viejo tapiz de casa de su padre. También la asustaba Ogam, con su poder tranquilo y oculto y la mirada inescrutable. Le dio un bebé y murió. El bebé, incomprensiblemente, era una niña. Cuando su padre se recuperó por fin de la sorpresa, la llamó Sibel. La pequeña creció alta y fuerte en la agreste montaña, con la constitución esbelta y el pelo de marfil de su madre y los ojos negros e intrépidos de su padre. Cuidaba de los animales, se ocupaba del jardín y pronto aprendió cómo contener a un animal inquieto en contra de su voluntad, cómo enviar un nombre antiguo desde el silencio de su propia mente para sondear lugares ocultos y olvidados. Ogam, orgulloso de su agudeza, le construyó una habitación con una gran cúpula de fino cristal, dura como la piedra, donde pudiera sentarse bajo los colores de la noche e invocar en paz. Murió cuando Sibel tenía 16 años, dejándola sola en la hermosa Casa Blanca con una vasta biblioteca de pesados tomos encuadernados con grabados de hierro, una colección de animales que desafiaba los sueños y el poder necesario para dominarlos.